Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y estamos aquí con un episodio más, ya de finales del mes de julio. El año se va volando. Es un súper cliché, pero es un hecho que vamos a toda velocidad con el 2026. Y pues vamos a empezar porque hoy les traigo 4 temas diversos que les van a gustar. Incluye amor, incluye mitos, mentiras, como siempre, cosas que vamos a desentrañar aquí en Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Así que vamos a arrancar y les voy a cantar un muy pequeño fragmento. ¿Se acuerdan de? Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis desvelos. Pues bien, ¿se acuerdan de aquella mujer de nombre Rosario? Sí, a la que le decían la de Acuña. ¿Ella fue una mujer culpable o no? Porque acuérdense que Acuña termina suicidándose. Ya hemos hablado de ella, de Rosario la de Acuña, en este podcast increíble, pero vamos a aclarar algunas cositas sobre Rosario, culpable o no, como diría Luis Miguel. Pues bueno, a ver, una clara devoción por la muerte, ánimo sombrío, sangre de poeta, que eso sí se las gastan, romanticismo atormentado y un amor fallido fueron los ingredientes para hacer de la personalidad de Manuel Acuña, este famoso poeta que había nacido en 1849, un verdadero polvorín. O sea, tenía el cóctel perfecto para el drama, para la depre y para la muerte. Y desde luego, hasta en la forma de quitarse la vida, hubo algo de romántico. Él se suicidó en 1873. ¿Cómo? Pues decidió ingerir cianuro de potasio. Tenía entonces 24 años de edad y al parecer todo fue, ¿por qué? Por una mujer. Al enterarse de la muerte de Manuel Acuña, sus amigos desde luego de pronto buscaron culpables como siempre que hay un suicidio y de inmediato señalaron a la única que se les podía ocurrir, Rosario de la Peña. Esta mujer en ese momento de 1873, podemos decir que ya era la musa entre musas. Muchos de los intelectuales del último cuarto del siglo XIX, por ejemplo, Ignacio Ramírez el Nigromante, Manuel M. Flores, incluso el cubano José Martí o Luis G. Urbina, cayeron rendidos ante la personalidad de Rosario y sobre todo su natural coquetería que disfrutaban en las veladas literarias y no pocas tertulias que organizaba la hermosa dama en su casa. Además, desde luego, la inteligencia siempre seduce. Y el caso de Rosario también tenía una inteligencia preclara que desde luego la hacía mucho más atractiva. Sus acusadores, los que la culpaban por la muerte de Acuña, llegaron a referirse a ella como Rosario la de Acuña. ¡Qué horror! Hoy sería totalmente detestable, ¿no? Era Rosario de la Peña, punto. Y, de acuerdo con las voces de la época y el machismo imperante, pues realmente la única culpable de el suicidio del joven poeta es que ella lo despreció. Le dijo no, mejor como amigos, o le dijo no, aquí no es, siga adelante, o asunto de la ventanilla 14. Pero a ver, la realidad es otra completamente. Es un hecho que todos querían, desde luego con Rosario, y Manuel Acuña no fue la excepción, pero él, hay que decirlo, estaba un poco mal de la cabeza. Se apasionó con ella cuando la conoció y él se construyó una fantasía totalmente en su cabecita. Rosario era la novia imaginaria de su soledad.
la diosa que colocó en el altar, el ángel de sus desvelos que deseaba con mayor ahínco. Cuanto más era imposible tenerla, como suele suceder, se encaprichaba más. Y aunque siempre esperó el sí de Rosario, pues Acuña, mientras esperaba que llegara el sí, pues se daba su tiempo para disfrutar de los placeres carnales con su lavandera, imagínense. Y está totalmente documentado. Pero más que una obsesión por Rosario, yo creo que el poeta vivía obsesionado con la muerte. Ese era como el meollo del asunto y sobre todo de los temas de sus poesías. La muerte está presente constantemente en su obra y para él era la amante perfecta. Además, hay que decirlo, no era la primera vez que pensaba en el suicidio. Ya había pensado en él y no necesariamente por Rosario. Por ejemplo, tuvo una relación, un romance tormentoso, como se dice, con la poeta Laura Méndez, y a ella le propuso en algún momento dado que se suicidaran juntos, el famoso pacto suicida. Pero con Rosario o sin ella, Acuña estaba dispuesto a quitarse la vida por mano propia. Rosario, desde luego, cuando se enteró de la muerte del poeta, pues lo lamentó, pero a ella le valió, o sea, no cargó con la culpa. no la tenía desde luego. E incluso Juan de Dios Peza, amigo de Manuel Acuña, desestimó el amor como la causa de la muerte de su entrañable amigo. De hecho, Juan de Dios Peza llegó a decir: Acuña fue víctima del hastío, de la nostalgia moral, pero no de Rosario. Así que ya dejemos en paz a Rosario. Ella hizo lo que tenía que hacer. Él era un tóxico, totalmente tóxico. Y pues bueno, la toxicidad le duró hasta los 24 años, muy joven definitivamente. Y le recomiendo que busquen por ahí, Ante un cadáver, una de sus grandes poesías que nos dejó como parte de su talento de finales del siglo XIX. Ahora vámonos con otra historia. Yo le pondría El colmillo retorcido de Carranza. Ah, caray, porque si Carranza tenía un colmillo retorcido, yo creo que no había nadie que le ganara en su momento por la experiencia y porque se la sabía de todas. Bueno, seguramente ustedes recuerdan cada 26 de marzo, sobre todo en las ceremonias cívicas escolares, cuando estábamos en la preparatoria y en la secundaria, el 26 de marzo había una efeméride y se recitaba más o menos así. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, al enterarse de la traición de Huerta, enarboló la bandera del constitucionalismo y, lleno de patriótica convicción, desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta con el famoso Plan de Guadalupe. Esa era la efeméride del 26 de marzo porque ese día Carranza se levantó en armas contra Huerta. Ahora, él siempre lo pasó como si hubiera sido una elección popular de su gente, que dijeron, a ver, ¿quién ponemos de jefe? Ah, pues ¿por qué no Carranza? Pero lo cierto es que el colmillo retorcido de Carranza iba un paso adelante. Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, como se le llama, nunca firmó el Plan de Guadalupe, no al menos en su primera versión, con la que comenzó la lucha, como les dije, contra Victoriano Huerta el 26 de marzo de 1913. Con ese largo colmillo político, lo que sí hizo fue redactarlo y puso muy especial énfasis en dos artículos. El cuarto, que decía: nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, así dice el cuarto. Y el quinto: al ocupar el ejército constitucionalista en la Ciudad de México, se encargará interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza. O sea, en el plan que redactó Carranza, se agandalló el cuarto y quinto artículos. Uno para ser el jefe del ejército constitucionalista y el otro para ser presidente una vez que encalzara la revolución. Pero lo más interesante es que el plan lo redactó en primera persona del plural, de tal forma que parecía que el plan había surgido en una asamblea democrática, es decir, por todos los generales, oficiales y gente que se iba a unir a la revolución y que estaban ahí en la hacienda de Guadalupe. Bueno, una vez que Carranza terminó de escribir el plan, lo hizo muy bien, todo para que quedara perfecto para él, hizo la pantomima o la farsa democrática.
Carranza le dio el plan a uno de sus incondicionales, Alfredo Breceda, y le dijo: oiga, Alfredito, ahora llame a los jefes y oficiales. Mientras yo me salgo de esta habitación, léales el plan para que lo discutan a ver si lo aprueban. Obviamente los invitados a firmar, que estaban ahí en la hacienda de Guadalupe en Coahuila, pues desde luego poca atención prestaron, nadie dijo nada, todo el mundo dijo: no, sí está bien, no pusieron reparos, no cambiaron una sola coma y sin más lo firmaron. Así, de ese modo, Carranza, imagínense, logró que con su documento fuera ungido. Obviamente lo había manipulado para que fuera ungido por todos ahí mismo y pareciera una asamblea democrática. Pero ese plan de Guadalupe no está firmado por Venustiano Carranza, al menos en esa promulgación del 26 de marzo, porque luego vendría las ratificaciones y rectificaciones al plan de Guadalupe, donde ya se incluirían otros postulados socioeconómicos. Pero Carranza se sirvió con la grande y prácticamente pasó como el gran demócrata, que, por cierto, nunca lo fue. El otro día, entre los múltiples pensamientos históricos que de pronto me llegan en el día, pensé algo que quizá también ustedes tengan en mente. ¿El cura Miguel Hidalgo y Costilla murió en pecado o no? ¿Por qué digo esto? Ahí les va la historia. 9 días después de que inició la Guerra de Independencia, más o menos el 24 de septiembre de 1810, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, ¡zas!, que excomulga a Miguel Hidalgo y Costilla. Así, simplemente, el cura Hidalgo está excomulgado. Entre sus argumentos no se encontraban, por ejemplo, el de tomar las armas siendo sacerdote. Tampoco las razones eran por encabezar un movimiento rebelde contra la corona. Tampoco estaba el de seducir a la gente para unirse a la causa insurgente. Y mucho menos el saqueo o las muertes que había provocado. O sea, ninguna de esas razones eran por las cuales Abad y Queipo excomulgó a Hidalgo. Fíjense, la excomunión fue por haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del convento del Carmen de Celaya. Es decir, por haberlos detenido y haberlos hecho prisioneros. Para que vean qué endeble era la excomunión. Todo el mundo creía que por hereje, por haberse levantado contra la corona. No, simplemente por haber, digamos, atentado contra estos sacerdotes, a los cuales además no les pasó nada. Simplemente los metió a la cárcel un rato, ya luego los liberaron. De acuerdo con esta versión de la excomunión, Hidalgo se supone que murió en pecado, o sea, murió excomulgado y fuera de la iglesia a la que siempre sirvió. Acuérdense, incluso todavía López Obrador y algunos otros gobernantes decían que Hidalgo había sido excomulgado y nunca se le levantó la excomunión. Pero esto es totalmente falso. A ver, desde un principio, la excomunión que cayó sobre Hidalgo no tuvo validez, no era legítima. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. De acuerdo con el derecho canónico, la facultad de excomulgar solo está reservada a los obispos consagrados. Y aquí viene el pero en el caso de Hidalgo. Abad y Queipo no era un obispo consagrado, solo era un obispo electo, o sea, todavía le faltaba. Entonces ahí automáticamente se anulaba la excomunión. Abad y Queipo sabía que no tenía validez su excomunión, pero lo hizo no por una cuestión teológica o para defender la religión o a la corona, sino por algo más pragmático. Imagínense la gente tan religiosa de la época, al saber que Hidalgo estaba excomulgado, pues obviamente no se iban a sumar a su movimiento, porque de otro modo también podrían ser excomulgados ellos. Entonces, ¿cuál era el sentido de esta excomunión falsa? Sembrar terror entre los rebeldes. Desde luego, como les digo, la excomunión tenía como fin último provocar miedo en la población, hacer dudar a los insurgentes de seguir a un hereje condenado a las llamas del infierno como sería Miguel Hidalgo excomulgado. Pero, y nadie sabía en ese momento que no tenía validez la excomunión.
A pesar de que la excomunión era ilegítima, cuando los insurgentes entraron a Valladolid en octubre de 1810, Abad y Queipo huyó y el canónigo Mariano Escandón Higuera fue el encargado de levantar la excomunión lanzada contra Hidalgo. Otra cosa que también era ilegítima. Ni Abad y Queipo ni Escandón tenían facultades o para excomulgar o para levantar la excomunión. Entonces, no hay duda de que Hidalgo murió dentro de la Iglesia Católica. Ya no nos queda duda. Así que pueden estar tranquilos. Porque además, poco antes de ser fusilado, el 30 de julio de 1811, y por eso el tema de esta pequeña narración, luego de su degradación sacerdotal, Hidalgo recibió la confesión, la absolución y comulgó para morir en paz. Es decir, si hubiera estado excomulgado, no le hubieran dado los sacramentos, confesión, comunión y sobre todo la unción de los enfermos, que en este caso no estaba enfermo, pero era como darle la bendición para que muriera en paz. Así que podemos estar tranquilos. Ustedes que van a ir al cielo se van a encontrar ya con Hidalgo. Yo creo que yo no lo veré porque voy en el sentido opuesto. Así que Hidalgo está libre de pecado y él que es padre de la patria seguramente está junto a Dios Padre allá en todos los cielos. Ahí les va otra historia que además crecimos con ella. Ya ven que ahorita está de moda utilizar el término vendepatrias o traidores, etcétera, ¿no? Bueno, la mayor acusación que le hizo la historia oficial al caudillo jalapeño, Antonio López de Santa Anna, fue la de haber sido un vendepatrias. Si ustedes recuerdan, en todos lados se ha hablado de que él era un vendepatrias, que entregó el territorio, que lo vendió, que vendió Texas, que vendió la mitad del territorio, que entregó los 2.400.000 kilómetros cuadrados después de la guerra contra Estados Unidos. O sea que todo eso fue producto de la mente maquiavélica y de la ambición de Antonio López de Santa Anna. Hay que decirlo, Santa Anna fue todo, pero no un vendepatrias. Y así se las pongo y así se lo sostengo. ¿Por qué no? Bueno, él era inconsistente, un día era federalista, al otro centralista, había sido realista, había sido trigarante, fue de todo y sin medida. Eso sí, nunca juró que nunca llorará por lo que fue mi vida. Nada de eso. Pero Santa Anna, en el periodo de 1833 y 1855, se sentó 11 veces en la silla presidencial. A veces nada más ida y vuelta, a veces pasaban un par de años y regresaba al poder. Y claro, toda la inestabilidad política provocada por él, pues desde luego se reflejó también en la historia de México y sobre todo también en los momentos de conflicto por los cuales se perdió el territorio nacional. A Santa Anna, en esos años, de 1833 a 1855, le tocó participar en 3 conflictos que podríamos llamar internacionales y que le costaron a México, sí, desde luego, pérdida de su territorio. Pero solo en uno vendió personalmente parte del territorio nacional y en ese caso fue bajo circunstancias muy peculiares. Vamos a ver estos 3 casos. A ver, el primer conflicto y la primera pérdida de territorio que se le achaca es Texas. Él participó en la guerra contra los tejanos que buscaban la independencia en 1836. Los tejanos, hay que decirlo, fueron apoyados por mercenarios y filibusteros gringos. O sea que cuando llega al Álamo y fusila a los gringos, tenía toda la razón y la ley para hacerlo. Pues bueno, una vez que se entera que los tejanos están en pie de guerra, Santa Anna levantó un ejército y fue a combatir personalmente a los tejanos. ¿Fue responsable de la pérdida de Texas? Claro, pero no por una cuestión de dinero o de venta, sino porque era un muy mal militar. Y además siempre pecó de exceso de confianza. Por ejemplo, luego de la victoria en el Álamo, cuando ya iba persiguiendo a los tejanos, llega a San Jacinto el 21 de abril de 1836, y ahí es cuando, a escasos 800 metros frente al enemigo, decide echarse una siestecita y al despertar ya tiene a los tejanos encima. Ahí no hubo venta ni un tratado ahí de, oye, aquí te depositamos en una cuenta, te transferimos, nada de eso. Simplemente fue su incapacidad, su soberbia y desde luego lo terrible militar que era. Fue llevado prisionero a Washington
y ahí se comprometió a convencer al gobierno mexicano de reconocer la independencia de Texas, lo cual no consiguió. Así que de él la pérdida de Texas tiene que ver con su incapacidad militar, pero no vendió Texas. El segundo conflicto, en el cual también se pierde territorio, fue la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848. Nuevamente, sus pocas luces para la guerra lo llevaron a perder todas las batallas en las que participó, todas. No hubo, de hecho, una batalla que ganara México en esa guerra. Pero hay que decirlo, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual México perdió la mitad de su territorio a cambio de 15 millones de pesos, ese tratado no fue firmado por Santa Anna. Además, ya no era presidente de la República. O sea, realmente en esa negociación y en esa pérdida del territorio, Santa Anna ya no tuvo que ver absolutamente nada. ¿Qué es lo que le podemos, acusar a Santa Anna? Bueno, realmente la única porción de territorio mexicano que fue vendido personalmente fue el territorio de la Mesilla, más o menos 77,000 kilómetros cuadrados que se localizan entre los estados de Arizona y Nuevo México. Ahí sí. Pero tampoco fue un asunto de quiero vender 77,000 kilómetros cuadrados de territorio y tener dinero para mi retiro. No. Resulta que era más o menos 1853. Santa Anna estaba en su último periodo en la silla presidencial, ya no volvería después de 1855, pero al gobierno de Estados Unidos se le ocurrió que le habían faltado algunos miles de kilómetros cuadrados del territorio mexicano que también se querían agandallar. Entonces el gobierno de Washington mandó a un emisario ante Santa Anna, que era presidente de México, y le dijo: oye, pues necesitamos que nos vendan la Mesilla, porque si no vamos a ir a una nueva guerra y nos la vamos a llevar por la fuerza. Santa Anna, que no tenía recursos, que no tenía un buen ejército, que no tenía buen armamento, que prácticamente todo se lo gastaba en su corte, en la que ya había construido o creado como Alteza Serenísima, pues dijo: no quiero ir a la guerra, pues les vendemos la Mesilla. Y así se negoció la venta de ese territorio a cambio de 7 millones de pesos. ¿Qué sucedió con ese dinero? Nadie sabe, nadie supo. Ese territorio sí se le puede achacar a Santa Anna, pero como les digo, no por cuestiones de ambición, sino por cuestiones pragmáticas. ¿Era eso o íbamos a la guerra contra Estados Unidos? Pues bien, aquí acaba este episodio con estas 4 historias. Recuerden también que por ahí el 27 de julio se conmemora un aniversario más de la peor relación de amor en la historia de México, que es la de Maximiliano y Carlota, que se casaron ese día de 1857. Pero eso ya se los contaré en otra ocasión. Esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y regresamos para el último día de julio y el inicio de agosto. Una producción de Dixo.